Noticias, emisión central. Este programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este programa fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC. Atención, Colombia registra el número diario de contagios más alto desde que inició la pandemia. El dato es de 34.923 casos nuevos. El incremento de ayer a hoy es de 4.640 nuevos casos más. Estos números reflejan la realidad de la variante Omicron, dominante en el país. La buena noticia es que la vacunación hace que los casos no lleguen a hospitalización. Más adelante, en nuestra ronda de noticias de la pandemia, veremos más novedades de la jornada. Y la otra noticia del momento, un indígena fue asesinado y 4 más resultaron heridos en un ataque de las disidencias de las FARC en Buenos Aires, Cauca. Según el Consejo Regional Indígena, disidencias de las FARC les dispararon cuando estaban en su resguardo. La Guardia Indígena trasladó a los lesionados a centros asistenciales. Vamos con titulares de más noticias del día en RTVC Noticias, emisión central. El ministro de Defensa confirmó cooperación militar entre Rusia y Venezuela. Desde Moscú no descartan un despliegue hacia América si aumentan las tensiones con Estados Unidos. Indignación por cuidadora que golpeó de manera brutal a un bebé en Chía, Cundinamarca. En Santander denuncian que un joven murió mientras solicitaba atención médica en un hospital. Siguen los graves casos de inseguridad en Bogotá. Brutal ataque a piedra contra un peatón en medio de un robo. Y a este hombre por poco lo asesinan por robarle la bicicleta. Su estado de salud es muy delicado. Atentos, trabajadores. Les explicamos qué fue lo que decidió el gobierno en cuanto a incapacidades y casos de Omicron. Gremios médicos en Antioquia piden hospitales de campaña ante el rápido aumento de casos. Cuestionan contratos de la esposa del secretario jurídico de la presidencia. El gobierno explicó que no existen inhabilidades. Atención, se inscribió la cédula de manera virtual, ahora debe hacer una validación biométrica que le explicamos en minutos. Tenemos mucha información de interés para su bolsillo. Los productores de huevo no ven un buen panorama de precios este año. Y en Barranquilla se extinguió el pan de 500 pesos por los costos de los insumos. Recorrimos las panaderías. En oportunidades hay oferta de becas para hacer doctorado en Hungría. En el mundo, Naciones Unidas enciende las alarmas por las vacunas contra el COVID que se pierden en el planeta. Y en deportes, la selección Colombia ya está en Miami para el amistoso con Honduras. Tenemos las voces de los jugadores. Se mueve el mercado. Quintero confirmó su regreso a River. Giovanni Moreno jugará con Atlético Nacional. Y además es viernes de imágenes de No Te Lo Puedo Creer. Baby Shark, una canción publicada por la plataforma infantil Pink Funk en YouTube, se convirtió en la canción con más reproducciones en esta plataforma en la historia. Alcanzó 10.000 millones. En Cultura les cuento más. El ministro de Defensa, Diego Molano, reveló hoy que existe cooperación militar entre Rusia y Venezuela. La noticia es muy importante porque en las últimas horas se conoció que Rusia podría enviar tropas a Venezuela o a Cuba en medio de tensiones con Estados Unidos. El ministro de Defensa confirmó hoy lo que calificó de acciones de cooperación entre Rusia y Venezuela. Información de inteligencia señala que Rusia tiene acciones de cooperación con las fuerzas militares bolivarianas. Y eso, por supuesto, es materia de conocimiento en Colombia y de conocimiento mundial. Molano confirmó la disposición de un comando especial encargado de la seguridad de varios puntos de los pasos binacionales. Nuestra fuerza pública tiene desplegado desde hace varios meses en la frontera con Venezuela
en Arauca, en Catatumbo, en La Guajira, en norte de Santander. El ministerio se pronunció en el lanzamiento del Plan 1000, que tendrá 330 operaciones estructurales orientadas a erradicar los expendios de drogas en el país. A partir de una papeleta comienza el círculo del mal. Por eso esta administración del presidente Duque, en el Ministerio de Defensa y con el liderazgo de nuestra policía, lanzamos esta iniciativa para que en todas esas zonas donde hay microtráfico y hay ollas, comience a derribarse los muros del miedo, del delito, de la desesperanza. La primera acción fue el bloqueo de más de 100 ollas virtuales, de las cuales 35 corresponden al Departamento del Atlántico. Pues a propósito de este tema, el vicecanciller ruso Sergei Ryabkov, uno de los más altos diplomáticos del gobierno de Vladimir Putin, no descartó un despliegue militar de tropas de su país en Cuba y Venezuela si aumentan las tensiones con Estados Unidos y Occidente. Recordemos que estas han incrementado en las últimas semanas por cuenta del conflicto en la península de Crimea, en la zona fronteriza entre Ucrania y Rusia. Hay un caso de maltrato infantil que causa indignación en Cundinamarca. Una niña de 9 meses fue brutalmente golpeada en una guardería del municipio de Chía. La denuncia de un vecino permitió que la cuidadora fuera requerida por las autoridades. La bebé recibió 10 días de incapacidad por la golpiza. El aberrante caso de maltrato infantil sucedió en la vereda Bojacá de Chía, en Cundinamarca. Una mujer fue grabada cuando golpeaba a una bebé de 9 meses de nacida. Oiga, señora, ¿qué le está haciendo a la niña? Gracias a la denuncia de una vecina de la guardería que operaba ilegalmente, la agresora de 42 años fue capturada, según la policía, por el maltrato de 2 menores de edad. Verifican que hay 13 menores de edad en el sitio y que es un sitio de cuidado informal. Revisan al niño y encuentran que tiene hematomas en la espalda y hematomas en la cabeza. Me siento destrozada, me siento como si me hubieran arrancado algo acá adentro, pero yo solamente pido justicia. En otro video se escucha un poco el trato que esta mujer les daba a los niños. Abra la boca, trágueselo, muévase, muévase. La agresora fue enviada a la cárcel mientras avanza la investigación por maltrato infantil. Sabemos que la tienen en la cárcel el Buen Pastor, que la señora ahorita manifiesta en una audiencia de que ella golpeó a la niña era porque la niña se estaba ahogando. La bebé fue trasladada al Hospital San Antonio de Chía, donde le dieron 10 días de incapacidad. En Lebrija, Santander, denuncian un aparente caso de falta de atención médica a un joven que pidió ayuda en el hospital del municipio. Pablo Fuerman, buenas noches. ¿Qué dicen en el hospital al respecto? Hola Carolina, cordial saludo. Pues mire, conversamos con la gerencia del hospital y ellos manifiestan que efectivamente realizaron los primeros auxilios a este joven, pero finalmente o minutos después se puso algo violento y la policía tuvo que intervenir. Por otra parte, también conversamos con la familia y ellos manifiestan algo totalmente distinto. Juzguen ustedes. Este es el angustioso momento en el que Walter Martínez pide ayuda. Con el poco aliento que le quedaba, suplicaba por oxígeno en el hospital de Lebrija. El joven de 18 años de edad habría ingresado al centro asistencial luego de haber sido atracado y haber recibido 6 puñaladas. Sí hubo negligencia médica. Uno cuando llega al hospital con una herida de esa gravedad, pues lo primero que hacen es canalizarlo. Ni eso le hicieron a él. Desde el hospital respondieron que el joven herido se tornó violento y también agredió a su agresor. En las afueras del hospital se encontraban las pandillas, pues esperando que salieran cualquiera de los dos personas que se enfrentaron esa noche. El supuesto homicida, identificado como Hermes Rueda, recibió casa por cárcel. ¿Cómo le van a dar domiciliario a una persona, a un asesino, porque es un asesino? Le quitó la vida a mi hermano. Amigos y familiares de Walter les pidieron a las autoridades celeridad en el caso. Continuamos con más información. En Bogotá, la crueldad de los delincuentes parece no tener límites. Un hombre fue atacado a piedra en medio de un atraco. Su estado de salud es delicado. Miren ustedes. Rubén Darío Córdoba es una de las víctimas recientes de hurto en Bogotá. Fue atacado por la espalda con una piedra y cuando estaba en el piso, el delincuente le quitó el celular y el sueldo. Se para y logra llegar hasta la casa sin ayuda de nadie. O sea, realmente es algo
que hacia la comunidad. El tipo seguramente pues en su modus operandi ya tenemos también información de que lo ha hecho varias veces, pero la comunidad nos toca unirnos, no podemos dejar a una persona tirada en el piso. 15 minutos tuvo que esperar Rubén para que lo trasladaran al hospital de Kennedy. A esta hora su estado de salud es delicado. Tiene fracturado el tabique y fisurado el maxilar superior. Del golpe en la cabeza, pues él estaba un poco desorientado. Estamos esperando la evaluación neurológica. En las últimas horas, las autoridades confirmaron que el delincuente fue capturado. Ante la justicia podría llegar a responder por tentativa de homicidio, dada la gravedad de las agresiones. Y en Fontibón, occidente de Bogotá, un ciclista fue atacado por 3 delincuentes con arma blanca para robarle la bicicleta. Su estado es muy delicado debido a las múltiples fracturas. La ciclorruta que normalmente usa Michael García para llegar a su casa en Bosa después de su jornada laboral se convirtió en una de sus peores pesadillas. A su paso, 3 sujetos armados lo atacaron para robarlo. Se le tiraron de un árbol y lo tumbaron de la bicicleta. Uno lo tumbó, el otro lo despojó de la maleta, el casco, el celular, la billetera. A Michael los delincuentes le quitaron todo. Salvó su vida corriendo. Hoy es intervenido quirúrgicamente debido a las múltiples fracturas en su rostro. El diagnóstico que tiene es fractura de clavícula, tiene 7 fracturas en el cráneo, en la parte de la cara. Los usuarios de las ciclorrutas aseguran sentirse expuestos durante sus recorridos. Teme uno que lo atraquen en el camino. La verdad es una inseguridad. En las partes donde hay menos luz o donde hay poca gente. Mucho ladrón y... pero es que mañana ya le han robado la bicicleta ya. Según los ciclistas, el hurto de bicicletas y agresiones con arma blanca ha aumentado en las últimas semanas. Estos casos de inseguridad que dejan personas gravemente heridas tienen elementos en común. Por ejemplo, la violencia sin medida de los delincuentes. Consultamos a expertos para analizar por qué la crueldad de los atracadores contra las víctimas. Así, con pánico. Los pasajeros de un bus intermunicipal reaccionaron al sorpresivo ataque de delincuentes. 37 segundos bastaron para que perdieran su calma, sus pertenencias y la confianza en la seguridad de una ciudad que a diario parece vivir un constante desafío de los antisociales. Expertos en psicología criminal aseguran que esta es la nueva pandemia a la que nos enfrentamos. Estamos ante una situación pandémica de violencia social, de violencia cotidiana. Según el especialista, la frecuencia de este tipo de actos vandálicos hace que terminen como parte de la cotidianidad. Donde en su momento puede constituirse una noticia o puede ser una noticia, pero el día siguiente ya no pasa nada. A pesar de la percepción de inseguridad de los bogotanos, las autoridades insisten en sus soluciones. Fortalecer los frentes de seguridad para crear redes de cuidado. Esa solución de las autoridades termina esta semana con el ciclista de Fontibón, un peatón apedreado en Bosa, los comensales de Chapinero y estos pasajeros como tareas pendientes para mostrar resultados. Vamos hoy más temprano con los deportes, porque el tenista Novak Djokovic fue detenido en Australia por orden de un juez. ¿Qué fue lo que pasó hoy en esta novela? Vanessa, buenas noches, adelante. Muy buenas noches, Carolina. Pues así es, eso fue lo que sucedió en Australia. El número 1 del mundo, el serbio Novak Djokovic, fue detenido por las autoridades en Australia luego de que por segunda vez le fuera retirado su visado. Durante todo esto que ha sucedido con el serbio, recordemos, por no haberse aplicado la vacuna contra COVID, uno de los requisitos para ingresar a Australia, y de esto pues se han desprendido muchísimos capítulos. Esta semana el serbio confesó haber mentido en su declaración de ingreso a ese país hace 2 semanas, cuando comenzó la polémica por su ingreso sin tener el pasaporte biológico exigido por las autoridades sanitarias. El número 1 y actual campeón del Abierto de Australia deberá esperar hasta el próximo domingo, día en el que debía debutar en el Grand Slam, para conocer si será deportado o no del país. Repetimos, la noticia es que Novak Djokovic fue arrestado en Australia y le fue retirado su visado por segunda
segunda ocasión. Con esta noticia nosotros abrimos la información deportiva, pero más adelante tenemos más entregas para ustedes aquí en RTVC Noticias desde la ciudad de Medellín. Lo contábamos al inicio de nuestra emisión, cifra récord en contagios durante toda la pandemia en nuestro país. Y es que hoy Colombia reporta 34.923 casos nuevos. Eso es un dato que nunca antes se había registrado en nuestro país. La cifra más alta que se tenía hasta ahora era de 33.594, que se presentó el sábado 26 de junio de 2021. Por otra parte, hay que decir que fueron 106 las personas que fallecieron y entre las cuales se encuentran 4 con rango de edad de entre 20 a 30 años. Desde el pasado 20 de agosto el país no registraba un dato similar tampoco de personas fallecidas. Para ese momento fueron 122 los fallecidos. Y el total de casos activos para hoy son 137.729. El Ministerio de Salud explicó las medidas para el trabajo en casa, el aislamiento y las incapacidades para trabajadores vacunados y no vacunados. Uno de los puntos importantes es que los empleadores no podrán exigir la prueba de contagio a los trabajadores. Los trabajadores que presenten síntomas deberán aislarse los 7 días sin necesidad de una prueba. Los servicios de salud deben proceder al aislamiento sin necesidad de realizarse una prueba diagnóstica, a excepción de aquellas personas mayores de 60 años, personas con comorbilidades y niños menores de 3 años. Quienes tengan síntomas y no puedan trabajar desde su casa pueden solicitar una incapacidad. Deben primero indagar si las personas pueden hacer trabajo en casa. En caso de que no puedan hacerlo, por motivos de su oficio, del trabajo que desempeñan, se puede expedir la respectiva incapacidad por el periodo de aislamiento. Otras de las medidas son: para personas asintomáticas con esquema completo y que tuvieron contacto con un contagiado, no es necesaria la prueba ni aislamiento preventivo. Las personas asintomáticas con esquema incompleto o no vacunados y tuvieron contacto con una persona contagiada deben aislarse 7 días. Y el ministro Ruiz sugirió no participar en eventos con aglomeraciones y no visitar personas mayores de 60 años y menores de 3 años durante los 7 días de aislamiento. Volvemos a nuestra pantalla, esta vez para revisar cómo avanza la vacunación a nivel nacional. En el país han sido aplicadas ya 67.269.813 dosis contra el COVID-19. Y por otra parte, 29.556.927 personas ya cuentan con esquema completo de inmunización. Y han sido suministradas 4.145.562 dosis de refuerzo. Colombia tiene 41% de camas UCI disponibles, 1.285 se encuentran ocupadas por casos confirmados de COVID-19 y 372 de pacientes sospechosos. En Medellín, los casos diarios nuevos han subido de manera considerable desde el pasado 31 de diciembre. El 20% diagnóstico confirmado COVID y un alto porcentaje de ese 20% son personas que no iniciaron un esquema de vacunación. Después de culminada la feria de Manizales, aumentaron los casos en los últimos días. Está generando un incremento en el número de casos de hospitalización en cama general y en camas de cuidado intensivo. Hoy tenemos un 10% de ocupación de UCIs a expensas de COVID-19. En 9 días, Cartagena pasó de 626 casos activos a 3.690. En la última semana se ha evidenciado un aumento en cuanto a la incidencia de casos de COVID-19. En las regiones de Tolima y Cúcuta preocupa la alta ocupación en sus unidades de cuidados intensivos. En Barranquilla no ha comenzado el carnaval y ya la tasa de positividad de COVID-19 ha aumentado un 37%. Más noticias de la pandemia en las regiones con los periodistas de la Radio Nacional de Colombia. Hay preocupación en el Valle del Cauca porque el número de pacientes que se encuentran en las unidades de cuidados intensivos, al igual que el número de fallecidos, se ha triplicado en las últimas horas. También ha aumentado en un 50% los casos positivos por coronavirus. En Campo Alegre, en el Huila, el hospital local fue declarado en alerta roja. El hospital, que atiende a más de 40.000 personas, tomó la decisión ante el alto volumen de pacientes con afecciones asociadas en parte a contagios por COVID-19. Además, no se permitirá el ingreso al hospital de acompañantes de los pacientes.
Existe un crecimiento exponencial de contagio por COVID en Popayán. En los primeros 13 días ya se suman 2.600 casos. Eso significa un promedio de 200 personas por día. Al Hospital San José de esta capital está ingresando pacientes contagiados de otros municipios. En camas UCI hay una ocupación de 73%. Se requiere intensamente las medidas de autocuidado. El aumento de contagios en Antioquia llevó a las agremiaciones médicas del departamento a proponer el montaje de hospitales de campaña para descongestionar los centros de salud. Los médicos afirman que no están prestando algunos servicios por la alta demanda de pacientes. La situación preocupa. Van 19 centros de salud en el departamento que suspendieron sus servicios de consultas externas e incluso los procesos de vacunación. Hay muertes previsibles en este momento que se podrían estar atendiendo, que se pueden atender de una manera más integral y oportuna. Las agremiaciones médicas afirman que por la presión de la situación, por la congestión en los centros de salud, se deberán buscar soluciones rápidas. Consideramos que es un imperativo separar los pacientes sospechosos de COVID de los demás pacientes que demandan atención en los sitios de urgencia y consulta externa, de tal manera que estos pacientes no vayan a adquirir la infección. Según cifras de la Secretaría de Salud de Antioquia, los auxiliares de enfermería son quienes están más golpeados por los contagios. Por eso, la ampliación de las redes de emergencia hospitalaria debe cumplir ese propósito, es brindar una atención integral al mayor número de personas. Antioquia reporta más de 4.600 nuevos contagios diariamente y en las últimas horas fallecieron 20 personas a causa del virus. En otras noticias, la presidenta del Consejo de Cartagena, Gloria Estrada, fue capturada en las últimas horas, pues en su vehículo encontraron 1 kilo de cocaína, 8 millones de pesos en efectivo y armas de fuego. La cabildante fue requerida en un puesto de control cuando se movilizaba en una camioneta por el barrio Manga. En el vehículo se movilizaban otras 3 personas. Hoy varios sectores cuestionaron que Claudia Montealegre, esposa del secretario jurídico de la Presidencia de la República, sea contratista con entidades estatales. El director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República explicó que no hay irregularidades, pues no existen inhabilidades. El director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Víctor Muñoz, explicó que los contratos de Claudia Montealegre fueron firmados antes de que su esposo asumiera como secretario jurídico de la Presidencia. No existe ninguna inhabilidad en los contratos y en esto quiero ser enfático, la doctora Montealegre tiene una hoja de vida con suficiente experiencia, formación, probada en diferentes entidades del sector público, asesora no solo en ese gobierno, sino en gobiernos anteriores. Muñoz confirmó que está haciendo una revisión de contratistas para verificar si hay otros casos de inhabilidades. Se está haciendo un barrido de todo. Recordemos que la información de los familiares es declarada por los funcionarios cuando diligencian la hoja de vida. Lo segundo que se está haciendo es efectivamente un barrido de esta información. Estas presuntas irregularidades aparecieron 2 días después de conocer el caso de Karen Baquiro, esposa de Andrés Mauricio Mallorquín, ex asesor de la Presidencia de la República, quien sí habría incurrido en conflicto de intereses y a quien la Contraloría ya le abrió indagación preliminar. Más información, el conductor de un tractocamión que llevaba madera fue asesinado en zona rural de El Tambo, en el Cauca. Según información del ejército, disidencias de las FARC que operan en la zona, además, incendiaron el camión. Según las autoridades, el hecho es una retaliación por las acciones militares que se realizan allí en el sector contra el grupo armado ilegal Carlos Izquierdo. Información de orden público porque un contratista de Ecopetrol fue secuestrado en Tibú, norte de Santander. El hecho sucedió durante el hostigamiento a la estación de policía del municipio. Anderson Salinas, periodista de la Radio Nacional de Colombia, nos amplía la información. El hecho se presentó el pasado 13 de enero en la vereda M14 de esta localidad del Catatumbo, cuando el ingeniero Diego Lozano fue retenido mientras se encontraba desarrollando labores en esta zona y fue obligado a abordar un vehículo que posteriormente tomó rumbo desconocido. Rechazamos este tipo de retenciones de compañero y trabajador Diego Fernando Lozano. Queremos decirle a los grupos al margen de la ley, alzados en armas, a que dejen los trabajadores y la población civil por fuera del conflicto. Asimismo, en las últimas 24 horas, las autoridades reportaron el hostigamiento a la estación de policía en el casco urbano de Tibú y una segunda alteración de orden público en la vereda Refinería cuando fue atacada la estación de custodia y transferencia de crudo propiedad de Ecopetrol.
RTVC Noticias y Radio Nacional de Colombia, conectados 24/7. A la cárcel 2 hombres señalados del secuestro de una empresaria en Valle del Cauca. Las investigaciones apuntan a que al parecer los sujetos hacen parte de las disidencias de las FARC. 3 sujetos fueron enviados a la cárcel por su supuesta participación en el secuestro de la empresaria, ocurrido el pasado 12 de enero. Lograron la captura, formulación de imputación y medida de aseguramiento en establecimiento carcelario en contra de los 3 presuntos responsables del secuestro perpetrado el día de ayer en el sector rural de Jamundí en contra de una empresaria del sector avícola de este municipio. La mujer fue trasladada al parecer a una finca abandonada en zona rural de Yumbo, donde fue ubicada por las autoridades tras permanecer varias horas cautiva. Los asegurados fueron imputados por los delitos de secuestro extorsivo, hurto calificado y agravado, porte ilegal de armas y el delito de receptación. Los sujetos vinculados a estos hechos no aceptaron los cargos imputados por la Fiscalía. Esta tarde se llevaron a cabo las exequias de los patrulleros José Rivera y Hermes Mora, asesinados el pasado martes en Lejanías Meta. La Policía Nacional les rindió homenaje a los 2 uniformados en Villavicencio, de donde eran oriundos. A la ceremonia asistieron familiares de las víctimas y mandos de la institución. Desde RTVC Noticias enviamos nuestras condolencias a las familias de los patrulleros. En Río Negro, Antioquia, fue capturado por la Policía Nacional alias Inglés, a quien acusan de ser un abusador sexual en serie en el Bagre. Panorama Nacional con los periodistas de la Radio Nacional de Colombia. La invasión de carril de un automóvil fue al parecer la causa del accidente ocurrido en la mañana de hoy en carretera del municipio del Copey, en El Cesar. Allí perdieron la vida Sebastián Balbi, de 29 años, y Sofía Tamayo, de 22, quienes se movilizaban en un automóvil que chocó de frente con un bus de la empresa Brasilia, el cual, a su vez, fue impactado en la parte posterior por un bus de la empresa Copetran. Los 50 pasajeros de ambos buses resultaron ilesos. Hoy es Día Sin Moto en Cartagena, una de las medidas que ha causado polémica en los últimos días por las protestas de los mototaxistas, quienes se oponen al nuevo decreto de pico y placa y viernes sin moto autorizado por la alcaldía de Cartagena, por lo que ya convocaron a una nueva protesta con bloqueos en las principales vías el próximo lunes. Al menos 25.000 habitantes del municipio de El Obo se encuentran afectados debido a las fuertes lluvias que los mantiene sin agua potable. De otra parte, en el municipio de Pitalito, las fuertes lluvias también han ocasionado deslizamientos que tienen también en aprietos a los conductores que a diario transitan por esta vía del departamento del Huila. Las operaciones se focalizan en el sector de Cañovejas, jurisdicción de Mapiripán, departamento del Meta. Allí se implementarán 3 técnicas de desminado. Atención a esta información muy importante para la economía de los hogares. Así es que los productores de huevo advirtieron, Carolina, que es casi imposible que el precio de ese producto esencial baje durante este año. Los productores dicen que los altos costos de producción permiten hacer esa proyección. Desde el paro nacional de mitad de año en 2021, el precio del huevo pasó de 300 pesos a 400 o incluso 500 pesos. El problema para el bolsillo de los colombianos es que esa tarifa se mantiene y para el gremio productor es difícil que este año retroceda. FENAVI advirtió que esto se debe a los altos costos de insumos, como el maíz y la soya, que han aumentado 42%. En las calles, los consumidores resaltan las bondades del huevo, pero no dejan de sorprenderse por su alto precio. El huevo es la carne de nosotros los pobres. Yo considero que está caro guardando las proporciones, ¿no? Pues uno dice que son 400 pesos o 450, ¿no? Aquí se prepara en el caldo, en la changua, se vende pericos, revueltos, fritos, rancheros, en omelette. 300 pesos, 400 pesos, ahora por ahí 500 pesos un huevo. En 2021, Colombia produjo 17.029 millones de huevos y el promedio de consumo de cada colombiano fue de 334 unidades en el año. Y más información de interés para su bolsillo, porque en los barrios de Barranquilla ya no se consigue pan de 500 pesos. El aumento en el precio de los insumos llevó a los panaderos a hacer el reajuste. Hablamos con los comerciantes y consumidores.
Juan Carlos Rueda lleva más de 2 décadas de su vida dedicado a la panadería y después de sobrevivir a la pandemia tiene un nuevo reto. Bueno, actualmente el pan antes lo vendíamos en 300 pesos, actualmente lo tenemos el más económico 600 pesos, con el mismo gramaje, con la misma calidad, sino que igual se ha equilibrado por el precio del alza de la harina, de los huevos, del azúcar. Junto a sus 35 trabajadores de 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, generan estrategias para seguir cautivando a su clientela. Hemos utilizado unas nuevas técnicas, una nueva fórmula, hemos utilizado rellenos, hemos utilizado nuevos sabores. No hay un solo día que a las 5 de la tarde el pan costeño no esté exhibido en las apetecidas vitrinas de la panadería de Juan Carlos, que envía un mensaje a todos los amantes del pan. El precio va a subir y el precio se ha mantenido alto, pero yo sé que ustedes con la calidad que siempre le hemos brindado, nuestra buena atención y nuestro buen trabajo, ustedes van a estar contentos porque hay una atención personalizada. Aunque el pan con los mismos 50 gramos cueste el doble, los barranquilleros no dejan de comprarlo porque representa una tradición en la que su paladar por un instante se conecta con la felicidad del buen comer. El DANE explicó que la producción de algunos alimentos básicos ha caído durante los últimos meses debido a los altos costos de producción. La más reciente encuesta del DANE sobre producción en el sector de alimentos arrojó los datos. El caso negativo está en la trilla de café, el proceso de selección del café de consumo nacional y el de las máquinas, que cayó 19,6%. Además, al comparar los siguientes sectores antes de la pandemia, es decir, en 2019, también hay caídas. Tenemos que en la producción y comercialización de productos farináceos y en términos de pastas, es decir, lo que tiene que ver con el pan, las harinas para hacer pan, para hacer arepas y pastas. Otros sectores afectados son la elaboración de aceites y grasas vegetales y animales con menos 8,1% y los productos lácteos con menos 5,3%. Entre tanto, la elaboración de alimentos preparados para animales aumentó 3,2% frente a noviembre de 2019. Como una crisis institucional, calificaron 5 universidades de Medellín el conflicto entre el alcalde Daniel Quintero y el sector empresarial. Para solucionar la situación, los académicos propusieron un espacio de diálogo. Los representantes de las 5 universidades expresaron su preocupación por la discusión entre el empresariado antioqueño y la administración de Daniel Quintero. Llamamos la atención de la gran preocupación y dolor que sentimos quienes expresamos en este comunicado por la situación cuyo deterioro ha sido progresivo. Para los rectores es urgente comenzar con los diálogos y mejorar las relaciones. Nos ofrecemos como partícipes y como escenario adecuado para el restablecimiento de la relación sana, respetuosa y honesta, libre de ideas preconcebidas que supere los agravios y garantice el correcto funcionamiento de la institucionalidad para seguir avanzando. Desde el gobierno nacional y en este caso desde el local, quien se debe liderar toda la unión de las fuerzas en beneficio de todos, sin miramientos políticos ni de otras condiciones. El llamado se da en medio del proceso que enfrenta el alcalde de la ciudad para permanecer como gobernante. Más de 2.600.000 colombianos escribieron la cédula o cambiaron de puesto de votación para las elecciones a Congreso. La registraduría entregó el balance y explicó los pasos a seguir para quienes hicieron el trámite virtual. Muy atentos. En un 35% aumentaron los cambios de puestos de votación o inscripción de cédulas para la elección de los nuevos senadores y representantes a la Cámara. Ayer 13 de enero se cerró el proceso con más de 2.611.000 solicitudes. Los ciudadanos que hicieron este proceso virtual ahora deberán hacer validaciones con un registro biométrico. La registraduría enviará un correo electrónico y deberá realizarse este paso con un celular. En estos casos es una validación de biometría facial. Entonces se requiere un aparato que tenga pues una cierta capacidad y que tenga pues unos buenos luces y unas buenas imagen. La Registraduría Nacional en un plazo de no mayor a un mes verificará los datos de los ciudadanos. Hay que empezar a depurar lo que se inscribió. De otra parte, las altas y bajas, o sea, pérdidas de derechos políticos por razones disciplinarias. Las inscripciones de cédulas para las elecciones de presidente estarán habilitadas hasta el 29 de mayo de 2022.
Los precandidatos a la presidencia de la República iniciaron recorridos por ciudades y municipios del país. Gustavo Petro, Alejandro Gaviria y Óscar Iván Zuluaga entablaron conversaciones ciudadanas para dar a conocer sus propuestas de gobierno. Con volantes y diálogo con ciudadanos, Alejandro Gaviria de la coalición Centro Esperanza recorrió el centro de Bogotá. Allí habló de su propuesta para generar oportunidades y aumentar la formalidad. Más historias económicas incluyentes. Mucha de esta gente está dedicada al comercio al detalle y está dedicada a actividades de servicios porque no hay actividades económicas que generen suficiente empleo. Otro de los aspirantes que estuvo en Bogotá fue Óscar Iván Zuluaga del Centro Democrático. Visitó varias empresas e industrias del barrio Ricaurte y habló de planes para mejorar el empleo y fortalecer las pymes. Lo que necesita una sociedad es que haya empleo, que haya empresas, para que las personas puedan tener oportunidades. En Bello, Antioquia, Gustavo Petro de la coalición Pacto Histórico lanzó su campaña en plaza pública de este municipio. Habló de unidad nacional para lograr un cambio. Vamos a ver si definitivamente este esfuerzo, esta alegría, este inmenso amor se convierte en poder en Colombia. Juan Manuel Galán estará este sábado en Río Sucio, Chocó. Desde este municipio lanzará su campaña a la presidencia. El precandidato de la coalición Centro Esperanza busca ganar simpatizantes y propone programas de desarrollo social y económico. En nuestra emisión central de RTVC Noticias es momento de hablar de los principales hechos que ocurren en el mundo, así que vamos a resaltar 3 noticias importantes en la jornada de hoy. La primera, el llamado de atención que hizo la ONU por el acceso inequitativo a las vacunas contra el COVID-19. La segunda, la necesidad que tienen los venezolanos de que se restablezca el tránsito aéreo con Colombia para poder viajar por el mundo. Y la tercera, crece el escándalo por cuenta de unas fiestas prohibidas que tienen en la cuerda floja al primer ministro británico Boris Johnson. Comenzamos. Naciones Unidas llamó la atención por la inequidad en el acceso a las vacunas contra el COVID-19 en el mundo. Varios países en desarrollo han rechazado millones de inyectables porque se los envían cuando están a punto de vencerse. Este ritmo sostenido de vacunaciones en contra del COVID-19 está lejos de ser algo universal y monocorde en cada rincón del planeta. Cuando Omicron, la versión multimutante del virus, permea y dispara las curvas de los contagios a nivel global, 100 millones de vacunas dejaron de aplicarse en diciembre de 2021. La vida útil de estos inyectables supone una paradoja para las naciones en desarrollo que las reciben de manos de las potencias del mundo y han optado por rehusarse a recibirlas. UNICEF respalda la determinación de estas naciones al ser el facilitador logístico de su distribución. Edleva Kadili, directora de la División de Suministros del Fondo, asegura que las fechas de vencimiento impiden tener un almacenaje en tiempos prudentes para planificar campañas de vacunación de largo aliento y lograr inmunizar personas en zonas apartadas o en contextos frágiles, llevando a tener que incinerar en lugar de optimizar el que es considerado el recurso más valioso actualmente. Perú atraviesa una tercera ola de contagios de coronavirus tras las fiestas de Navidad y de Año Nuevo. Las unidades de cuidados intensivos han vuelto a recibir pacientes con COVID-19, la mayoría de ellos no vacunados. El sistema de salud del país comienza a saturarse según las autoridades de salud. Hola. ¿Qué tal, señora? Buenos días. De Perú nos vamos para Estados Unidos, donde se realizó una vigilia con 481 velas frente a la Casa Blanca, allí en Washington. Se trató de un tributo a las enfermeras que murieron a causa del virus allí en el país norteamericano. En otras noticias del mundo, los ciudadanos venezolanos dicen que necesitan con urgencia que se rehabilite el transporte aéreo entre su país y Colombia. Les exigen visa para ingresar a los países de América y Colombia no tiene ese requisito. Nuestro corresponsal en Caracas, Fernando Otineo, nos envió el siguiente informe al respecto. Hasta 2021, 97 países solicitaban visa a venezolanos para ingresar a su territorio. A mediados del mes de enero de 2022 debemos sumar México a esta lista. Colombia aún no lo exige. Por ello, la importancia de reactivar el tránsito aéreo entre los dos países, cerrado desde marzo de 2019. Importantísimo desde el punto de vista comercial, es un país importantísimo
punto de vista turístico y es muy importante desde el punto de vista humano. ¿Qué frecuencias se perdieron con el cierre del espacio aéreo? Bueno, ya con Colombia estábamos bastante disminuidos cuando se trancó el tráfico aéreo, porque acordémonos que Avianca no había dejado de operar en Venezuela. Estaba operando solamente Wingo. ¿Qué hace falta para reabrir el tránsito aéreo entre ambas naciones? Mira, yo creo que hace falta voluntad política a nivel técnico y jurídico. Creo que la mesa está servida para que se levanten las restricciones. Antes de la pandemia, entre 1.500 y 2.000 personas viajaban entre Venezuela y Colombia semanalmente. Las aerolíneas privadas venezolanas han entregado comunicación al gobierno de Venezuela y al gobierno de Colombia solicitando se reabra el tránsito aéreo entre ambos países. Estiman una ganancia de $80 millones en los próximos 5 años. Desde Caracas, Venezuela, Fernando Tineo para RTVC Noticias, conectados 24/7. Y seguimos con más información deportiva aquí desde la ciudad de Medellín. Hablamos de la selección Colombia, que ya está en Miami ultimando detalles para el compromiso que tendrá ante la selección de Honduras en este duelo amistoso. Será el domingo a las 5 de la tarde. Hoy hablaron jugadores en conferencia de prensa. Habló Juanfer Quintero, también habló Jimmy Chará. Pero no solamente hablaron del rival, del compromiso, sino también de sus otros compañeros. A menos de 48 horas de seguir buscando alternativas en todas las líneas, los experimentados de la tricolor saben que un amistoso podría ser el inicio de un sueño. Yo creo que el caso lleva a que cada jugador se prepare bien, de que esté a su mayor alto nivel, así haya tenido vacaciones. Y entre ellos no hay más que elogios, sobre todo para los más jóvenes. Yasser hizo una gran temporada en el Envigado Fútbol Club, con la personalidad que tiene y con lo que viene mostrando en los entrenos. Tiene muy buen futuro y para nosotros los colombianos nos sentimos muy orgullosos de que salgan este tipo de jugadores. Hay dos factores que ellos saben son vitales para estos juegos en los que buscan ganarse la confianza de Reinaldo. Es importante que nosotros estemos con la disposición, con la disponibilidad para el partido, independientemente en la posición en la que vayamos a actuar. Sigue la preparación en Miami. Mientras los hombres buscan subir el nivel futbolístico soñando con Qatar, el equipo femenino empieza en febrero la planificación de cara a la Copa América con 2 amistosos ante Argentina. Y ahora hablamos del fútbol profesional colombiano porque por estos días hay bastante polémica en torno al Once Caldas, pues se dice que cambiaría de nombre. Una situación que por supuesto no tiene tan cómodo a la hinchada. Pero a continuación en el siguiente informe nuestra compañera Paula Fresneda nos cuenta el porqué de este cambio que se quiere hacer. De Once Caldas a Once DAF de la Montaña. Ese podría ser el nuevo nombre del Blanco de Manizales. Todo porque esa es la marca de su máximo patrocinador. Pero, ¿qué opina la hinchada? Este rumor pues obviamente afecta el nombre del Once Caldas de manera administrativa y yo creo que hoy el equipo se tiene que enfocar más en lo deportivo. Y no es todo, también hay un patrocinio que está en la cuerda floja con la industria licorera de Caldas, pues no han logrado acuerdo. Sería, digamos, como un renacer del equipo y no un renacer positivo, porque la actualidad del equipo no es buena, se haría en un contexto muy caótico entre hinchada y dueños. No cambiaría la razón social del equipo, pero sí podría afectar histórica, cultural y deportivamente. En RTVC Noticias buscamos a los directivos del equipo para conocer su versión, pero no quisieron atendernos. Esta canción, que se llama Baby Shark, se ha convertido en la que tiene más reproducciones en YouTube en toda la historia. Tiene 10.000 millones. Para que se hagan una idea, la canción con más reproducciones de Camilo tiene 87 veces menos que esto.
Se hizo popular en una grabación que publicó en el 2016 un canal infantil que se llama Pink Funk, pero en realidad es una canción del siglo XX que se cantaba en los campamentos de verano de Estados Unidos y está inspirado en la película Tiburón. La idea es que está Baby Shark, el bebé tiburón, y lo presentan y hay un movimiento, una coreografía con las manos, luego aparece la mamá del tiburón, el papá del tiburón, la abuela del tiburón y luego todos esos tiburones persiguen a alguien y ese era el juego en el campamento. Entonces la canción tiene varias estrofas. En la canción original persiguen a alguien que se salva, luego persiguen dos personas y las asesinan y esas personas se van al cielo, etc. En la grabación de Pink Funk solamente llegan hasta que los persiguen y se salvan y ahí queda. Yo me he puesto a pensar qué tiene esta canción para que se haya vuelto tan viral, para que sea tan escuchada, para que a los niños les guste tanto y para que haya alcanzado el índice más alto de reproducciones de YouTube de la historia, por encima de cualquier cosa, incluso de Despacito, que es la que va en el segundo puesto. Y concluí dos cosas. La primera es que en música y en publicidad, la forma en la que se engancha una canción se llama hook, que es esa combinación de sonidos, esa combinación de notas musicales que hace que la gente la recuerde. Por ejemplo, si ustedes piensan en Despacito, seguramente se acuerdan de esto. Ese es exactamente el coro de Despacito, ese es uno de los hooks. Y ustedes lo repiten y lo tienen todo el tiempo en la cabeza porque son notas que están consecutivas, que son fáciles de recordar. Son 3 notas y están pegaditas. Para la cabeza y para el cerebro humano eso es muy sencillo. O si piensan en el segundo hook, que es este. ¿Y se acuerdan de eso? Por lo mismo, son 2 notas y también pegaditas, es decir, está hecho musicalmente sencillo para que el cerebro se apropie de eso. Normalmente en la canción uno mete un hook y el resto son estrofas, son puentes, son otros movimientos musicales. En Despacito metieron 2 y eso ha hecho que la canción sea una de las más recordadas. ¿Qué pasa en Baby Shark? Toda la canción es un solo hook, que es este. Misma combinación, 3 notas, todo el tiempo repitiéndose. Eso hace que sea muy fácil de recordar y que se le quede a uno en la cabeza todo el tiempo. Si a eso se suma, que además se ha vuelto viral, porque así como se nos quedó en la cabeza, comenzamos a usarla en plataformas de social media, de redes sociales, como TikTok, como Instagram, como cada que uno publica un video, ¿no? Pues hace que se reproduzca de manera masiva. Pues bueno, ahí les dejo. Baby Shark, ese es mi análisis, cada uno tiene el suyo. Esa es mi teoría de por qué es la canción con más reproducciones en YouTube de la historia. Y una buena noticia para la protección del medio ambiente. El presidente Iván Duque acompañó a su homólogo del Ecuador, Guillermo Lasso, en la firma del decreto que dispone la ampliación de las áreas marinas protegidas de las Islas Galápagos. El presidente Duque aseguró que las acciones para defender el medio ambiente nos deben llevar a reconciliarnos con la naturaleza. Donde seguimos creyendo que solamente es un tema de reducir emisiones. Realmente lo que se requiere es acción climática integral. Y la más importante de las acciones climáticas es reconciliarnos con la naturaleza. La ampliación de la reserva de las Islas Galápagos forma parte del corredor marino compartido por Colombia, Ecuador, Panamá y Costa Rica en el Océano Pacífico. Que estos arrecifes coralinos que existen en el mundo, que vienen de atolones históricos, que los tiene Ecuador, Colombia, que los tiene Costa Rica, Panamá y muchos países, son el albergue para cerca del 40% de las especies marinas en todo el planeta. El mandatario reiteró que antes de finalizar su gobierno, 30% del territorio de Colombia será declarado área protegida. Y vamos con información de servicio en RTVC Noticias. Atención, porque el 16 de enero será la fecha límite para reclamar el subsidio de ingreso solidario. Quienes no lo han pedido podrán cobrar el monto correspondiente de enero y febrero, que equivale a 320.000 pesos. El subsidio puede reclamarse en puntos autorizados de Supergiros, red de aliados para hogares no bancarizados o en el banco en el que tiene su cuenta. El precio del dólar aumentó 43 pesos con 25 centavos y cerró la semana en 3.993 pesos con 65 centavos.
El precio interno de la carga de café subió 45.000 pesos y llegó a 1.180.000 pesos. De 19 a 5% bajó el IVA de los tiquetes aéreos este año para incentivar el turismo en el país, anunció el gobierno. 24,1 billones de pesos recaudó en impuestos la DIAN durante 2021 en su estrategia de lucha contra el contrabando. La Fiscalía le imputó cargos por abuso sexual al profesor de Sociología de la Universidad Nacional, Fabián Sanabria. La víctima es un estudiante. Más hechos de la jornada en el siguiente recorrido informativo en un minuto. La Procuraduría ordenó desplegar un plan de intervención en Arauca con el fin de garantizar los derechos y rutas de atención para las más de 600 personas que han sido víctimas de desplazamiento forzado en los últimos días en el departamento. Un juez compulsó copias a la Procuraduría para que investigue la posible dilación por parte de los abogados de la Defensoría en el proceso contra el excomisionado de paz Luis Carlos Restrepo por falsa desmovilización. Las demoras de los abogados podría ser una estrategia para que el proceso prescriba. La Superintendencia Nacional de Salud ordenó la intervención administrativa y toma de posesión de los bienes y negocios del Hospital Rosario Pumarejo de López en Valledupar. La decisión obedece a que no cumplieron el plan de mejoramiento y a los 72 hallazgos financieros, asistenciales y administrativos. La gerente fue retirada de su cargo. Un operativo del ejército en la vereda La Colombiana de Tibú, norte de Santander, logró la destrucción de un laboratorio de droga y la incautación de 3 toneladas de cocaína que pertenecería al Frente 33 de las disidencias de las FARC. De esta manera las autoridades afectaron las finanzas de este grupo en más de 4 millones de dólares. Recuerden que ustedes nos pueden ver en Colombia y en el resto del mundo por Señal Colombia y también por nuestro streaming que pueden encontrar en rtvcnoticias.com. Nos leemos siempre en las redes sociales con el numeral Me Conecto con RTVC. Al volver, hablaremos de oportunidades, convocatoria para realizar doctorados en Hungría. Les explicamos en segundos cuando regresemos. Ya regresamos con más información en RTVC Noticias. Saint-Tropez es un pueblo olvidado, sin agua y sin luz, pero lleno de habitantes que viven día a día aferrados a la esperanza de que aparezca algo o alguien que les dé la oportunidad de tener una mejor vida. No entiendo mucho, pero me parece excelente trabajo. Saint-Tropez, martes a jueves a las 8:30 de la noche. Por Señal Colombia. Volvemos con ustedes y con más información del mundo. Sigue el escándalo en Reino Unido. El periódico The Daily Telegraph reveló que el 17 de abril de 2021, justo cuando la reina Isabel II se preparaba para enterrar a su marido Felipe de Edimburgo, el personal de Downing Street habría celebrado 2 fiestas en esa sede del gobierno. La oficina de Boris Johnson se disculpó con la reina tras estas revelaciones. Corea del Norte hizo hoy su tercer lanzamiento de misiles en los últimos 9 días. Hechos del mundo en el siguiente recorrido internacional. Aumenta la tensión entre Estados Unidos y Rusia. El portavoz del Pentágono, John Kirby, dijo hoy que tienen información de que Moscú está trabajando activamente para crear un pretexto con el fin de invadir o ingresar a Ucrania. Por su parte, el Centro de Seguridad Informática en Kiev denunció hoy la huella rusa tras el ciberataque masivo perpetrado en horas de la madrugada contra unos 70 sitios web gubernamentales. En el día del 11º aniversario de la revolución tunecina que dio inicio a la llamada primavera árabe, cientos de manifestantes salieron a protestar por la toma del poder del presidente Kais Saied hace 6 meses. La policía usó gases lacrimógenos y cañones de agua para dispersarlos y arrestó a decenas de personas después de que estos desafiaran las restricciones del gobierno en medio del aumento de contagios por COVID-19. Margarita de Dinamarca celebró hoy sus 50 años de reinado en el país escandinavo. Con 81 años de edad, Margarita forma parte de los monarcas que han ocupado el trono durante más tiempo en todo el mundo, siendo superada únicamente por la reina Isabel II de Inglaterra y por el sultán de Brunei. Argentina afronta una fuerte ola de calor en pleno verano que ha provocado incendios forestales y cortes masivos en el suministro de electricidad. Con 41.9 grados centígrados, hoy se batió el récord histórico de temperatura en Mar del Plata, la ciudad balnearia por excelencia en el verano argentino. El máximo registro anterior databa de 1957.
Y seguimos con más información deportiva hablando del mercado de pases de nuestro fútbol profesional colombiano que se sigue moviendo. Giovanni Moreno es nuevo jugador de Atlético Nacional, pues ya realizó exámenes médicos y hoy entrenó con el equipo verde. Otro que llegaría al fútbol de Argentina, otra vez a River Plate, es Juan Fernando Quintero. Y el fútbol femenino también está moviendo su bolsa de jugadoras, así que Paula Fresneda nos hace el repaso de lo mejor que está pasando en este mercado. Juan Fernando Quintero vuelve a River Plate y el fútbol suramericano sonríe porque de nuevo portará la 10 de la banda cruzada. Que la gente sepa, yo creo que seguramente en las próximas horas ya cerraremos todo lo que es con River. Es mi equipo, es mi preferencia. Cuando termine su convocatoria con Selección Colombia arreglará toda la documentación para regresar al equipo con el que fue campeón de Libertadores. En Colombia ya se habla del número 70 de Atlético Nacional. Gio Moreno volvió a su casa para disputar la Liga Colombiana en 2022 y ya solo falta la oficialización por parte del cuadro verdolaga. En Millonarios está muy cerca la llegada del venezolano Eduardo Sosa. Sin embargo, no será sino hasta el lunes que el cuadro embajador dé a conocer los refuerzos del equipo, las novedades del equipo femenino y el plan de abonos. Por el lado del fútbol femenino, el campeón actual del continente, Corinthians de Brasil, fichó a la volante colombiana Aliana Salazar. Espero poder representar muy bien estos colores, poder entregar todo mi talento. Quien fue campeona de la Liga Femenina con Santa Fe. Y ahora vamos con las imágenes más destacadas de la semana, el viernes, que tanto nos gusta, Mateo. Invitamos también a Carolina para que se una y las disfrute de esas imágenes de No Te Lo Puedo Creer. Comencemos. Vamos a ver, vamos. Vamos a ver, señores, ustedes ven a este personaje chiquitico, se llama Pascual Ángel, es el hijo de Juan Pablo Ángel, hermano de Tomás Ángel, la dinastía Ángel, tremendo. Lo que él está haciendo pasa en el baby fútbol, un torneo recreativo, pero que también se convierte en una plataforma para los niños del fútbol de nuestro país. ¿Qué tal, ah? Wow. Hijo de tigre sale pintado. Tremendo, tremendo. Talento. Ahí está. Impresionante lo que hace Pascual Ángel, eso es ya herencia, eso es ADN goleador. Bueno, y aquí y ahora nos vamos con un poco de bolos. Mira pues, a ver si se le miden y hacemos un torneito de bolos. No, entre todos. Pero ¿cómo así? ¿Y esto qué tal? Tremenda cesta, señores. Ese se lo hago, y aquí un poquito de ping pong. No le creo, Mateo. Ese sí le queda fácil. Sí, y golf, además. Yo a esta la veo más, a Carolina. Ay, golf, sí, claro. Golf es malo de llave, ahí está. Y miren la precisión en esta imagen. ¿Ah? Wow, no, increíble. Difícil. Y aquí, esta silla, no lo puedo creer. Tremenda imagen. Oiga, pero también qué de esto peligro, que estamos ¿no? viendo de precisión, nervios de acero, sí, Mateo. Y aquí con un poquito de carticas, un poquito de... Espectaculares imágenes en esta noche de viernes y ahora llegamos a oportunidades. Y atentos porque se agota el tiempo de aplicar a la convocatoria para realizar doctorados en Hungría. Les explicamos de qué se trata. En oportunidades para realizar estudios de doctorados en Hungría de manera presencial, vaya a la página www.ictex.go.co. Allí tendrá que ingresar sobre la opción Becas, elige el programa Becas para Estudios en el Exterior y luego se desplaza hasta la pestaña Becas Vigentes y escoge la convocatoria. Encontrará las generalidades y requisitos para inscribirse, como ser colombiano, ser mayor de 23 años, tener un promedio mínimo de notas de 3,7 a 5, contar preferiblemente con un año de experiencia profesional, tener buenos conocimientos del idioma inglés con nivel mínimo B2 y por supuesto pasaporte vigente. Atentos porque el programa está dirigido para realizar doctorados en cualquier área del conocimiento. Recuerde que la convocatoria va hasta el 17 de enero del 2022 y muy importante, si quiere seguir informado 24/7, nos encuentra en todas nuestras redes sociales como RTVC Noticias.
Hace unos días les contábamos que en el claustro La Merced, que queda a 100 metros de la casa en la que vivió Gabriel García Márquez en Cartagena, reposan sus cenizas. Hay un busto del Nobel y ahí están sus cenizas. Pues ahora sus hijos quieren que en el mismo lugar reposen las cenizas de Mercedes Barcha, su esposa y compañera de toda la vida, que murió en el año 2020. Con esta y con más noticias les doy la bienvenida a este recorrido por la actualidad cultural. La Orquesta Filarmónica de Bogotá presenta la segunda edición del Festival Filarmónico de la Candelaria, un evento que se llevará a cabo del 22 al 30 de enero en las principales iglesias, templos y santuarios ubicados en esta localidad. Serán 5 conciertos con entrada libre donde los músicos de las agrupaciones juveniles de la Filarmónica activarán la temporada cultural en la capital. Los hijos del Nobel colombiano Gabriel García Márquez han hecho una solicitud para que los restos de su madre Mercedes Barcha, que se encuentran en México, puedan estar junto a las de Gabo en el claustro de La Merced en Cartagena. El gesto de la familia García Márquez se suma a la creación de un centro cultural en México y una fundación para combatir la desnutrición y así preservar el legado de sus padres. Se espera que las cenizas lleguen a finales de marzo de este año. Luego de 2 años, el cantante colombiano Juanes anunció fecha de concierto en Bogotá. El espectáculo se realizará en el marco de Origen, el álbum que fue ganador de un premio Latin Grammy en la categoría Mejor Disco Pop Rock, en donde el cantante hizo nuevas versiones de clásicos de Juan Gabriel, Diomedes Díaz, Juan Luis Guerra, Carlos Gardel, entre otros. El concierto será el próximo 26 de febrero en el Movistar Arena de Bogotá. Y hasta aquí esta emisión de RTVC Noticias. Lo bueno es que comienzan el fin de semana bien informados. Y quedan en muy buenas manos con nuestro equipo de fin de semana. Nosotros volvemos a ver nuevamente la próxima semana. Ustedes, gracias por su sintonía y por permitirnos informarlos cada noche. Feliz noche. RTVC Noticias, emisión central.